Esta semana hemos tenido en aula virtual grandes presentaciones por parte de nuestros ponentes invitados, con temas contables muy interesantes, y hoy no será la excepción con nuestra invitada de esta tarde. Agradecemos la participación de la maestra en administración Norma Angélica Hernández Gómez, egresada de esta universidad, donde cursa actualmente el doctorado en estudios económicos administrativos. Ha sido integrante del cuerpo académico en consolidación, sistema de innovación tecnológica, desarrollo de competencias y gestión de sistemas de calidad. Cuenta con reconocimiento perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Ha sido miembro del Sistema Estatal de Investigadores y está certificada como auditor de sistemas de gestión de calidad ISO 9001. Ha sido desde el 2009 evaluadora del Consejo de Acreditación en la enseñanza de la Contaduría y Administración. Ahora Consejo Estatal de Investigación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines. Ha participado como evaluadora para el Premio Estatal de Tabasco a la Calidad y como verificadora para la Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal, CADEM. Se desempeñó como profesora en la Universidad del Valle de México y desde el 2002 a la fecha es profesora de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de Tabasco, donde ha recibido reconocimiento al mérito académico en diversas ocasiones. También ha desempeñado cargos como auditor líder del Sistema de Gestión de Calidad de la UTAP, presidente de la Academia Institucional de Calidad, presidente de la Academia Divisional Integradora 2 del Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Administración y Evaluación de Proyectos y presidente de la Academia de Contaduría. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos a todos quienes nos ven y nos escuchan. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la maestra Norma Angélica Hernández Gómez con la conferencia Contabilidad Forense, competencias del contador o del abogado. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Eric. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gozo para mí y un honor a la vez poder compartir con ustedes en esta tarde, a través de este espacio que amablemente nos brinda Aula Virtual UJAT. Agradezco la invitación. Por supuesto que agradezco la invitación de todo el comité organizador, especialmente de la maestra Jaisela y de la doctora Rosa María, quien amablemente me hicieron llegar esta petición de compartir con ustedes una charla en este ciclo de conferencias en el marco de la Semana de Contaduría de la DACEA. En la actualidad, de manera diaria, escuchamos noticias sobre diversos temas como combate a la corrupción, evasión fiscal, malversación de fondos, fraudes, entre otros. Como vamos a ver el día de hoy, todos estos conceptos están relacionados con nuestro tema. Bienvenidos, pues, a esta experiencia de aprendizaje mutuo con la charla que he denominado Contabilidad Forense, competencia o especialidad del contador o del abogado. ¿A quién le corresponde? Como sabemos, la contabilidad es conocida como el lenguaje de los negocios, donde el mensaje principal es la información financiera, la cual debe satisfacer las necesidades de los diversos usuarios. Dependiendo de esta necesidad, como ustedes han podido ver a lo largo de su carrera, es el tipo de contabilidad requerido y que vamos a llevar a cabo. Así vamos desde la contabilidad financiera hasta la contabilidad gubernamental. Sin embargo, no son las únicas áreas de especialidad de la contabilidad, de la contaduría pública. Tenemos dentro de esta disciplina una que es precisamente de la que hoy vamos a hablar, denominada forense. ¿Qué es la contabilidad forense? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo surgió? ¿En qué contexto? Bueno, primeramente tenemos que la contabilidad forense es tan antigua como el famoso Código de Hammurabi, aproximadamente en el año 1780 a.C. Estamos diciendo que casi 4.000 años tenemos
indicios de una primera aproximación a este concepto. En este código, que es el primer documento que se conoce sobre leyes, existía un conjunto de reglas, específicamente de las reglas de las 100 a las 126. Habían enunciados donde lo que se buscaba era demostrar con hechos y documentos un fraude y una mentira. Así, por ejemplo, si ustedes ven aquí en la diapositiva, tenemos que en la regla 106, si un agente recibía dinero de un mercader, de un comerciante, y luego lo negaba, el comerciante lo tenía que probar ante testigos de que ya había pagado, y en este caso el agente tendría que devolverle 3 veces el dinero que había recibido. Por otra parte, en la 107 decía que si era el mercader el que daba un crédito a un agente, el agente le pagaba y el mercader negaba que ya había recibido el pago, el agente tenía que demostrar ante testigos que ya lo había pagado y entonces el mercader tendría que devolverle 6 veces al agente lo que se había quedado. ¿Por qué decimos que es una primera aproximación al concepto de contabilidad forense? Fíjense, por este otro lado tenemos que Fabio Festa en 1909 estableció un concepto de contabilidad en donde decía que de manera teórica era el estudio y el pronunciamiento de leyes de control interno, estableciendo normas oportunas para que dicho control pudiera resultar realmente eficaz y que de manera práctica era la aplicación de las leyes. Entonces, como vemos en este código, aquí se aseguraban que efectivamente hubiera un control de la parte financiera, de la parte de las cuentas. ¿Por qué? Porque entonces quien estaba mintiendo podía ser expuesto a través de testigos y si se demostraba que había una mentira, entonces tenía que pagar conforme lo dictaminaron. Tenemos pues entonces que pasan muchos años y en 1930, casi en la misma cantidad de años, es cuando de manera teórica cobra importancia este concepto. ¿Por qué decimos que cobra importancia este concepto? Bueno, pues porque la auditoría forense se da, la primera auditoría forense, cuando un contador que pertenecía al Tesoro de los Estados Unidos desenmascaró a lo que nosotros conocemos, a quien conocemos hoy en día como Al Capone, Alfonso Gabriel Capone, quien era una persona que se dedicaba al lavado de dinero y otros crímenes. Fíjense bien cómo remarcamos la palabra crímenes. Este contador encontró pruebas suficientes para comprobar que el volumen de ventas no era congruente con el volumen teórico del negocio. Y entonces, ¿qué pasaba en aquella época y que es algo muy similar con lo que hoy pasa? Pues en ese tiempo, la policía tenía otras prioridades y aprovechándose de esta situación, pues hizo de lavado de dinero su actividad principal. Y en esa época las autoridades no sancionaban el lavado de dinero como un delito. Actualmente ya tenemos la legislación contra el lavado de dinero. Y decimos que tiene mucho que ver porque, con la actualidad, porque precisamente en este sexenio, con este gobierno, hay otros crímenes así considerados como la corrupción, que no estaban catalogados como delito, pero hoy ya hay una legislación para combatirla. Continuamos en la evolución y en los años 70 y 80 es cuando se le da importancia y donde surge como una herramienta para administrar pruebas fiscales. Recordemos que un aspecto muy importante en la contabilidad es la contabilidad fiscal y algo que constantemente también escuchamos es la evasión fiscal. Y entonces, en este año, 70 y 80, es cuando surgen los primeros contadores forenses privados. Si ustedes recuerdan, hasta 1907, que es cuando se da
La contabilidad en México, de 1907 a 1925, no había contador público. Era contador de comercio y posteriormente contador privado y contador público. En 1973, a partir del caso del Capone, se crea lo que hoy nosotros tenemos como parte de nuestra Biblia, que son las NIAs, las normas internacionales de auditoría, y también el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. En 1990 se considera como el gran éxito de la contabilidad forense, ya que desde entonces se reconoce como una de las áreas de mayor desarrollo y éxito para los contadores. Estamos hablando de que hace 30 años esta contabilidad, esta área, tuvo su boom, tuvo su presencia fuerte como un área de especialidad para cada uno de nosotros. Es cuando el Instituto Americano de Contadores Públicos Titulados, mejor conocido como el AICPA por sus siglas en inglés, estableció regulaciones y creó la División de Servicios de Contabilidad Forense y Evaluación de Negocios. Este es el que rige todas, pues casi todos los países del mundo, ¿no? Y bueno, ellos crean en este año una división específica para los servicios de contabilidad forense. Pasan más de 20 años teniendo ya un área específica y se dan muchos fraudes, muchos escándalos financieros. Los fraudes financieros no son de hoy. Han estado a la orden del día y han sido motivo de estudio durante años. Y sin embargo, en este periodo, en estas 2 décadas, es cuando hubo una mayor fuerza o presencia. Y fue a raíz del descubrimiento de los mayores fraudes financieros en Estados Unidos que el Congreso estadounidense legisló precisamente para proteger a los inversionistas. Y la ley que emitió es la que conocemos como la ley SOX o la ley Sarbanes-Oxley, la cual consiste en una reforma contable para penalizar legalmente a todo aquel que cometa fraude. Con el surgimiento de esta ley, se obligó a desarrollar dentro del campo de la contabilidad y la auditoría un área más especializada que se llamó forense. Fíjense, tenemos aquí las definiciones. Existen muchas definiciones, sin embargo, quiero presentarles las que, a mi parecer, tienen mucho en común. La primera es de Contreras Alfaro 2004, en donde dice que es una disciplina que contribuye a la investigación criminal. En 2007, Bashin dice que la eleva a nivel de ciencia y dice que es la ciencia que negocia con toda la relación entre software de contabilidad, finanzas, impuestos, y remarco aquí conciencia de auditoría. Conciencia de auditoría, porque precisamente nosotros somos los contadores, pero también somos auditores. Y en muchas ocasiones los fraudes se da precisamente porque no se tiene por parte de los profesionales esa conciencia de para qué estamos. Y entonces dice que esta ciencia se encarga de analizar para obtener la verdad de lo que se dicte en una corte o en un dictamen pericial. Por su parte, Degboro y Olofinsola, en 2007, habla de aplicación de métodos criminalistas. Nuevamente tenemos la palabra crimen. Y la integración de la contabilidad a las actividades de investigación y procedimientos del derecho. Por eso preguntamos, ¿a quién le compete? ¿Al abogado o al contador? Para detectar e investigar delitos financieros y fechorías contables.
Más adelante, en 2010, Mantilla habla de que es una ciencia que se encarga de obtener y presentar información financiera en una corte contra los autores responsables de un crimen económico. Pero fíjense, en 2011, Nigrini resume perfectamente estos y otros conceptos de manera muy concreta, estableciendo que la contabilidad forense es la zona de práctica de la especialidad que describe el uso de las pruebas contables para su uso en una tribuna de ley. Concreto, claro, conciso. Uso de pruebas contables para su uso en una tribuna de ley. Es decir, cuando estamos frente a una corte. Hemos visto entonces que en la evolución del concepto de contabilidad forense encontramos ciertos conceptos o palabras claves. Primeramente vamos a ver forense, ¿no? Generalmente cuando escuchamos el término forense nos vienen muchas ideas, ¿no? Y pensamos en la necropsia, en la muerte, ¿no? Pero también pensamos en autopsia, que es lo que causa la muerte, ¿no? Escuchamos forense, no, pues está en el forense, ¿no? Pero también en patologías, que es el estudio de la enfermedad. Sin embargo, yéndonos a la literatura, encontramos que desde su taxonomía proviene del latín forensis, que significa público, fíjense, público. Y su origen del latín forum, que significa plaza pública, que era precisamente donde se trataban las asambleas públicas y los juicios, en el cual se busca que un profesional idóneo asista al juez en asuntos legales que le competan y que para ello aporte pruebas de carácter público. Entonces, este profesional idóneo que asista al juez es precisamente el contador forense. Vemos también el término delito. Y bueno, el delito es el comportamiento que ya sea por propia voluntad o por imprudencia resulta contrario a lo establecido a la ley. ¿Sí? Hacemos algo que está prohibido, conozcamos o no la ley, ya estamos cometiendo un delito. Y en las definiciones que presentamos, que vimos, los autores recalcan la palabra crimen. Y sí, efectivamente es un crimen. El término crimen viene del griego krinein, que significa separar o decidir, y de crisis, que significa crisis. Y entonces dice que provoca una crisis que separa a la sociedad exigiendo una decisión sobre su castigo. Es decir, cuando se comete un fraude financiero, cuando se comete una evasión, cuando se comete actos de corrupción, estamos separando a la sociedad de diversos recursos, le estamos quitando a la sociedad recursos. Y esto exige una decisión para su castigo. Mencionamos entonces que en la actualidad hablamos y escuchamos fraude, ¿no? ¿Y qué es un fraude? Un fraude es una acción que resulta contrario a la verdad y a la rectitud y que se comete precisamente en prejuicio de otra persona, otra organización. Es un delito, estamos afectando la economía de otras personas. El fraude financiero ocurre cuando una persona priva de su dinero a otro y puede privarla de diferentes maneras y daña su salud financiera. ¿Cómo la puede privar? Pues a través de prácticas engañosas, confusas o de otras prácticas ilegales que en muchas ocasiones la misma ley no lo prohíbe, pero deja lagunas y entonces permite que se den estas prácticas engañosas. Tenemos diversos ejemplos de fraudes. De los más comunes es el pago de sueldos a personal que no trabaja o que no existe. Estamos
haciendo esto ¿para qué? Para disminuir la carga fiscal, para quitar dinero a la empresa y estamos robándole precisamente a la empresa para la cual se está trabajando. Otro ejemplo es la doble facturación o la anulación que han sido cobradas, de las facturas que ya han sido cobradas. Actualmente el gobierno ha trabajado mucho en esto para precisamente evitar ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay otro tipo de fraude que es más común. Se trabaja contra unos, pero empiezan otros. Y ese fraude es el famoso fraude cibernético. Sí, el fraude cibernético, la tecnología avanza y trae beneficios para la medicina y para otras áreas, para otras disciplinas. Sin embargo, también afecta a otras. Y hoy por hoy tenemos el robo de identidad, también fraudes en inversiones, constantemente se reciben llamadas telefónicas, correos spam, vas al cajero y metes su tarjeta de débito, de crédito y ya te están clonando la tarjeta. Un sinfín de situaciones que se están dando y que precisamente por eso la Conducef creó el área específica de denuncias de fraudes financieros. Otro tipo de fraude es los pasivos registrados sin documentación soporte. Yo registro en la contabilidad que debo millones de pesos, millones de dólares, proveo el pasivo, lo pago y resulta que es una empresa fantasma y le estoy robando a la empresa. Ventas y servicios que no son declarados en impuestos. No emito la factura de la venta, no doy el ticket, no lo registro en mi cuaderno de entradas y le estoy robando al erario público. De los más conocidos también es la falsificación de estados financieros, lo que también conocemos como, o se conoce como contabilidad creativa, ¿no? Hay diversos casos de falsificación de estados financieros. El caso de quiebras que no están fundamentadas, que son producto precisamente de alguno o todos estos ejemplos que hemos mencionado, ¿no? Incluso hay más. También vimos en las definiciones de que se habla de investigación para obtener la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Seguramente recordarán que en alguna época mencionaba alguien, ¿no? Es que esa es mi verdad. Bueno, no vamos a citar ahorita a esta actriz, pero sí vamos a citar a Antonio Machado, quien dice que tu verdad y mi verdad no es la verdad. Vamos juntos a buscarla. Y es precisamente ese vamos juntos donde se da la estrecha relación entre la contabilidad y el derecho. ¿Sí? Esta cobra nuevas dimensiones en la época actual como una forma de proteger los activos contra un conjunto de delitos que se tipifican como son sustracción de bienes de entidades públicas y de entidades sociales. El fraude financiero no solo se da en las empresas, también se da en el gobierno, ¿sí? En todos los tipos de instituciones que conocemos y que se analizan en las contabilidades especiales, ¿no? Es un binomio en el cual hemos visto diferentes etapas para el control y disposición de los recursos económicos. ¿Dónde puede trabajar un contador forense? ¿Dónde se hace presente la contabilidad forense? Bueno, pues la contabilidad forense se hace presente y se puede hacer para los casos laborales. Por ejemplo, cuando se trata de errores en liquidaciones de las prestaciones sociales, ya se liquidó un trabajador. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta situación de pandemia, vemos en las noticias que hay personas que se quejan porque no están recibiendo precisamente lo que le correspondía por ley, ¿no? Entonces, aquí entra precisamente, puede entrar
un perito contable o un contador forense para resolver a favor del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que encontrar desde la contabilidad de la empresa las pruebas que evidencien que el empresario está mintiendo con respecto a esa liquidación mal calculada. También otro campo es en los casos penales, ¿no? Cuando se trata de fraudes cometidos por la infidelidad de funcionarios en el manejo de la confianza, solo si son resueltos y probados por el aporte de la contabilidad, ¿no? A veces son los funcionarios los que están en el más alto nivel, los que tienen mayor confianza por parte de los accionistas, de los inversionistas, de los dueños, socios, que valiéndose o aprovechándose de esa confianza, pues van haciendo robos, operación hormiga, o van haciendo transferencias a cuentas que se encuentran en otros paraísos, en otros países conocidos como paraísos fiscales, ¿no? También en los casos de derecho civil, casos de familia, ¿no? Por ejemplo, en los divorcios, ¿no? El hombre o la mujer pueden argumentar que no hay bienes para dividir o para repartir. Y bueno, precisamente un perito contable se encarga de buscar esos activos ocultos, así como cuando buscamos en la computadora, ¿no? Los archivos ocultos, también hay activos ocultos, ¿no? Sucesiones o la administración de bienes interdictos. Y bueno, eso solo es posible lograrlo a través del aporte que nos dé la contabilidad, de las pruebas que ya decíamos, ¿no? Las pruebas contables. Entonces, ya para este momento podemos tener claro, ¿no? ¿A quién le compete esta disciplina? ¿Al contador público o al abogado, al licenciado en Derecho? ¿Quién creen ustedes que es el especialista competente para ejercerla? Seguramente, si hablamos de que es en la corte, pues pensamos que es el abogado, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿qué es un abogado? Un abogado es aquella persona que ejerce profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Entonces, ¿qué conocimientos técnicos requiere? Bueno, pues un abogado requiere conocimiento de las normas del derecho existente, derecho positivo, las doctrinas, las jurisprudencias, que las jurisprudencias de manera análoga para nosotros son las resoluciones misceláneas, ¿no? Por lo tanto, el abogado requiere estar en actualización permanente, requiere la capacidad para captar el problema jurídico, fíjense bien, jurídico, que implica una situación controvertida y requiere capacidad para defender al cliente. Un abogado sabe perfectamente dónde encontrar la norma jurídica que necesita para aplicarla a un caso concreto. Si hemos escuchado, hemos visto, un abogado responde citando artículos, párrafos completos, cláusulas, incisos. Son buenos en la investigación legislativa y en la jurisprudencia. Se destacan por saber investigar hechos de un caso concreto, de manera minuciosa y detallada. También son muy buenos a la hora de hacer cuestionarios, son excelentes para hacer también entrevistas a las personas involucradas. Un abogado en una prueba testimonial, al estar entrevistando al
al, al que está examinando, puede obtener mucha información que lo lleve, dependiendo del rol que esté jugando, si es defensor o es fiscal, a obtener los objetivos que él quiere, ¿no? Y esto puede darse dentro de la sala de audiencias o dentro de un tribunal. Entonces vemos aquí cuáles son las competencias los conocimientos y de manera general las competencias del abogado, y podríamos decir que entonces es el profesional competente para la contabilidad forense. ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver si coinciden. Tenemos al contador forense. El contador forense es una persona que posee experiencia financiera profesional y tiene atributos como racionalidad, neutralidad e independencia. Y fíjense, requiere utilizar indicadores de alertas de riesgos de fraude financiero. Él necesita conocer indicadores para detectar y prevenir el fraude. Está especializado en medir elementos cuantitativos y cualitativos. Analiza hechos del pasado para poder prever el futuro. Él tiene la competencia de mejorar el software de finanzas, software de contabilidad, software de auditoría, y puede proponer cambios para generar reportes que agilicen y actualicen el análisis de la información, para mejorar la seguridad de los activos y bienes de la empresa, lo cual es su finalidad. Es un especialista en documentología, sociología, psicología y criminología. Es el encargado de liderar el control interno, la planificación y toma de decisiones. Es un especialista en Big Data y minería de datos, porque la contabilidad forense requiere de una investigación exhaustiva. Entonces, ¿cuál es el especialista competente? Veamos. Si decimos que el profesional de la contabilidad forense cuantifica los daños sufridos por las partes involucradas en disputas legales, ¿quién es el que cuantifica daños sufridos? ¿Quién es el experto en la parte financiera? ¿El contador o el abogado? La literatura nos dice que es el perito contable. Veamos el siguiente aspecto. Si decimos que es una rama especial de la contabilidad que estudia y resuelve los problemas relacionados con la aplicación de la misma en la práctica indagatoria y judicial con fines propiamente financieros, entonces le correspondería a un contador, ¿no? Esto es de acuerdo a diversos autores de La Habana, Cuba, quienes lo documentaron, hicieron una investigación allá por 1987, ¿no? Y dijeron que es una rama que resuelve problemas que están relacionados con el derecho, que si bien es cierto que se apoya de la auditoría y de las actividades de investigación para ayudar en asuntos legales, es eso, apoya en asuntos legales, pero no es un asunto legal. Abarca dos áreas principales: el soporte de litigios, la investigación y la resolución de disputas. Entonces, fíjense, a nivel internacional, solo hay una organización, el AICPA, mencionábamos que es el Instituto Americano de Contadores Públicos Titulados. Solo este instituto tiene una designación como auditor forense, y es para profesionales quienes son contadores públicos titulados con una certificación adicional como investigadores financieros o investigadores de fraude. Entonces, fíjense, un contador forense puede ser auditor forense, pero un auditor
si no está certificado como contador público, no puede ser contador forense. Un auditor, si no está certificado como contador público, no puede ser un contador forense. Creo que con esto tenemos la respuesta, ¿verdad? Esta disciplina es un área de competencia del contador público titulado, que es precisamente la carrera que ustedes estudiaron, están estudiando y están ejerciendo, amables escuchas. Podemos entonces decir que a manera de conclusión de esta charla, la corrupción, el fraude, el lavado de activos han sido y siguen siendo uno de los temas más estudiados a lo largo de la historia. Y no es para menos, ¿no? Deben de ser estudiados y analizados con precisión para llegar a comprender sus formas, sus consecuencias y si es posible evitar que vuelvan a ocurrir en un futuro cercano, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son riesgos a los que todas las personas estamos expuestos, ¿no? Y que de llegar a materializarse, es decir, a realizarse, pueden comprometer la sostenibilidad financiera, la reputación, el prestigio e incluso la libertad de una persona, de una empresa, ¿no? Por eso es muy importante esta rama de la contabilidad. Cuando yo escucho de esta área, de esta rama, cuando yo empiezo a investigar sobre ella, gracias a la contadora doctora Candy, de la DACEA, seguramente la conocen, les ha dado clases. La doctora Candy me da esa espina de la duda, de querer saber más, ¿no? Escuchas forense y dices, pues he escuchado al respecto, pero no demasiado, ¿no? Empiezo a investigar y me doy con que es una disciplina que no es de hoy, y que se requiere ponerla más en práctica, ¿no? Porque a través de ella podemos nosotros ayudar a las empresas a identificar con tiempo esas señales de riesgo, detectar un posible fraude y actuar antes de que esto ocurra, ¿no? Por eso se dice que la contabilidad forense se comporta como la policía de la información financiera, ¿no? Y si no, es como si hay un policía, el policía lo que hace es que ayuda a evitar que se cometa un robo, ¿no? Bueno, pues así también la contabilidad forense, si no se contara con ella, el fraude pues sería inminente, ¿no? Implica mirar más allá de los números, es captar la sustancia de las situaciones. Requiere una de las cualidades más importantes que tenemos como seres humanos, ¿no? La capacidad de pensamiento analítico, de pensamiento crítico. Es una combinación entre contador y detective, ¿no? De repente andamos así como que dices esto, ahora sí que la frase común de un contador cuando está empezando, ¿no? No me cuadra. Decimos no me cuadra porque no me dio las cantidades iguales, ¿no? En nuestra balanza de comprobación. Sin embargo, decimos no me cuadra cuando algo no nos late. Entonces, cuando no nos late algo, es así como que dices, ah, ya estás de detective, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente la contabilidad forense es una combinación entre contador y detective y que hoy por hoy va a estar en demanda mientras exista la naturaleza humana. Así que, jóvenes, compañeros, colegas, quienes nos están escuchando a través de esta aula virtual UJAT, aquel que dijo que el futuro de la contaduría pública o que la profesión de la contaduría pública ya se terminó, ya se acabó, pues no es cierto. No es cierto porque precisamente la contabilidad forense es una de las disciplinas con mayor demanda y con mayor necesidad. Quizás no está siendo demandada porque las empresas no la conocen y es nuestra función, nuestra labor como contadores, darla a conocer, especializarnos, certificarnos
y poder implementarla, poder proponerla en las empresas, ¿no? Requiere, por supuesto, una habilidad investigativa, ¿no? Y hoy por hoy en las universidades, la UJAT, que es donde actualmente estoy nuevamente de estudiante, y la Universidad Tecnológica en la cual laboro como docente, pues estamos haciendo énfasis en el desarrollo de esa habilidad, ¿no? La investigación. Y la cual es utilizada en la reconstrucción, pero en este caso de hechos financieros, de investigar los fraudes, ¿no? De calcular los daños económicos y los rendimientos de proyecciones financieras. Podemos decir, podemos concluir que es una disciplina especializada que requiere del conocimiento de un experto en teorías contables, auditoría y técnicas de investigación criminal, pero que definitivamente es una competencia o área de especialidad del contador público. Por mi parte, muchas gracias. Felicidades por ser parte de esta noble profesión. Muchas gracias, maestra. Sin duda ha sido una conferencia muy útil. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, pero antes les recordamos, por favor, registrar su asistencia mediante el enlace que se colocó en el chat. Entonces, para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, ya sea que la puedan hacer de manera directa, activando sus micrófonos, o también la pueden escribir en el chat y nosotros vamos a estar pendientes para irle comentando a la maestra. Adelante, por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, estamos a la orden. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? La pueden escribir en el chat, repito. O pueden activar sus audios. Definitivamente ha sido una charla de bastante conocimiento que nos puede permitir también nutrir esa información que seguramente habrán aquí varios estudiantes de la carrera de contabilidad y dependiendo también la especialidad que ustedes vayan a elegir, pues les puede servir muchísimo, ¿no? Aquí tenemos un comentario. Felicidades por su labor y por compartirnos conocimiento. Dice que le fue de gran utilidad como contador público. Nos comparte Alejandra. Gracias Alejandra, por tus comentarios. Siempre estos eventos van a permitir que ustedes tengan mayor información. Hay veces estos temas no se ven tan a detalle en el salón de clase. Entonces aprovechemos este espacio para hacer preguntas, por favor. ¿Alguien más? Comenta Carlos Mario que la práctica estuvo muy bien. Okay. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta a la maestra? Parece que todo quedó claro, maestra, no hay preguntas. No sé si usted quiera agregar algo al final. Aquí comenta Mayra, buenas tardes a todos, un gusto saludarles y muchas gracias por la información que nos ha proporcionado. En general han sido comentarios de agradecimiento y felicitación, más no preguntas como tal. No sé si quiere usted, maestra, agregar algo como un comentario final antes de cerrar y despedirla. Sí, por supuesto. Gracias. Precisamente comentaba que es un tema que, como acabas de mencionar, no se ve a detalle en la carrera. Es un tema que se ve más a detalle a nivel de un posgrado. Sin embargo, es un tema que es de suma importancia. Muchos hemos escuchado de fraudes como Enron, hemos escuchado actualmente, se escucha de la extradición del presidente de Altos Hornos, hemos escuchado de Odebrecht, hemos escuchado de escándalos financieros, ¿no? ¿Y por qué se han dado esos
esos escándalos y esos fraudes se ha dado precisamente por la falta de un especialista de contabilidad forense en esas empresas. En el caso específico de Enron, que es una compañía americana, podemos ver que una contadora precisamente que no tenía la certificación como auditor, pero desempeñó todas las funciones de contador forense, fue quien descubrió, puso sobre la mesa todas las pruebas, ¿no? Que llevaron al dueño de esta empresa a la cárcel y le fue dictaminado o le fue dictado prisión por 37 años, ¿no? Sin embargo, pues no lo cumplió porque falleció a los 2 años de estar en la cárcel. Pero ¿por qué menciono este caso y otros más que están? Porque los fraudes decía que es un crimen, que es una crisis, porque separan, dice, a la sociedad. Esta empresa, por la ambición de sus directivos, por la corrupción de los directivos y de personas que estaban en niveles de auditoría, de contadores, de gobierno, porque hubo personas de gobierno involucradas, es un caso que está perfectamente documentado, incluso hay películas al respecto. Personas perdieron sus ahorros, perdieron sus pensiones, sus jubilaciones, compraban acciones, inflaron el valor de las acciones para después, ya que habían logrado retirar el dinero de la empresa en paraísos fiscales, devaluar las acciones, ¿no? Llegaron a valer las acciones más de $20 y en el momento de la quiebra valían $0.5, ¿no? 0.5 centavos de dólar. Un especialista en la contabilidad forense identifica, detecta que algo no está bien, que algo no está bien en la contabilidad. Y entonces empieza, ahora sí que, a buscar lo que en investigación se llama el hilo conductor, ¿no? El hilo conductor de la investigación, pero en este caso, la investigación financiera, ¿no? Y en ese sentido, se puede ayudar, ¿sí? Una quiebra provoca desempleo, provoca paro en la economía, provoca daño a la sociedad. Hay quiebras que definitivamente son reales, ¿no? Pero hay otras que no son reales, son productos de corrupción. Y es ahí donde nosotros como contadores tenemos que trabajar en la actualización, en la formación permanente, ¿no? Los que ya están en un posgrado, felicidades, y los que están ahorita concluyendo su licenciatura, pues adelante con una maestría y posiblemente un doctorado, ¿no? Para poder desarrollar competencias que nos permitan como profesionales contribuir a ayudar a las empresas, ¿no? Sobre todo en el manejo de los recursos financieros que son tan limitados y tan escasos, ¿no? Eso sería lo que yo podría complementar. Muchas gracias, maestra. Gerardo se animó a hacer una pregunta. Dice que ¿en qué aconseja especializarse para poder llegar a ejercer la contabilidad forense? Bueno, mencionábamos que precisamente hay una certificación. Hay una certificación, tiene primero que ser un contador público certificado. Y después, en el Instituto Americano de Contadores Públicos Titulados, hay una certificación como auditor forense. Para poder aplicar a esta certificación, tiene primero que estar certificado como contador público. Y esta certificación adicional se conoce como investigador financiero o investigador de fraude. Espero haber contestado su pregunta. Esperemos que sí. Gracias. Ya no hay más preguntas, entonces no me resta más que, bueno, nuevamente en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecerle a la maestra Norma Angélica Hernández Gómez por haber expuesto el tema contabilidad forense, competencia del contador o del abogado. Indudablemente ha sido una conferencia de gran utilidad e interés que ha permitido entender y delimitar las competencias de la contabilidad forense, por supuesto, aportando no solo a temas contables, sino también a nuestra cultura en general.
Gracias también por aportar en el fortalecimiento del aula virtual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, gracias. Gracias a todos por sus comentarios. Estoy viendo aquí muy nutridos. Gracias. Eliana Córdoba, Mónica Martínez, María Rodríguez, Vivian Pérez, Juan Álvarez, muchas gracias. Rafael Carrasco, Samuel Martínez, gracias. Qué bien que les haya parecido interesante. Zenón, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Felicidades.